un equipo donde el enemigo no pueda penetrar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen las armas adecuadas y van a buscar la manera de solucionar las cosas, pero a la manera de Dios. ¿Por qué escribí este libro? Yo creo que en el propósito de Dios estaba que yo fuera escritora, porque yo soy abogada, especialista en derecho disciplinario, y nunca en mis planes pensé escribir un libro y menos de pareja. Pero en el propósito de Dios sí estaba. Y como el propósito de Dios estaba, pues lo que está en el propósito de Dios se cumple. ¿Por qué? ¿Qué me motivó? Me motivó precisamente mi separación. Yo me separé, vivía en Bogotá con mi esposo, me separé. Mi hogar no se restauró. Mi única hija, Valeria, murió de edema cerebral cuando nació. Perdí mi empleo en el Congreso de la República y perdí mi apartamento en Bogotá. O sea, lo perdí todo. Y cuando lo pierdo todo, tenía dos opciones. O continuar con mi vida siendo una mujer derrotada y frustrada. O tomar la decisión de tomar esto como una oportunidad para mejorar. Y empecé a mirar primeramente, o sea, en qué me había equivocado yo como mujer, mi posición, porque muchas veces nosotros empezamos a mirar al otro, como cuando el enemigo tentó a Eva y Adán también cayó en sus deseos de desobedecer a Dios. Y cuando Dios los llama, nosotros somos como ese primer Adán y como Eva que se escondieron. Nos gusta escondernos y esconder las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos escondemos, ¿verdad? O le echamos la culpa al otro. Es muy fácil. Él le echa la culpa a Eva y Eva se la echa a la serpiente. Y muchas veces nosotros cuando tenemos problemas, dificultades, nosotros siempre estamos mirando que el problema es del otro y nunca nos miramos en un espejo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo conozco al Señor, me miro yo en un espejo y me empiezo a dar cuenta, o sea, mis fallas, me empiezo a dar cuenta de mis errores. Y la primera falla que yo observo es que mis prioridades no precisamente era Dios. Mi prioridad eran otras cosas. Y Dios demanda el primer lugar. Dios demanda el primer lugar. Y Dios es indispensable. Ustedes tienen que tener un equipo donde no puede faltar el Señor. Donde la base de su hogar tiene que ser el Señor. Entonces yo no tenía al Señor como lo primero en mi vida. Habían otras prioridades. Entonces empecé desde ahí a trabajar. Mi prioridad eres tú, Señor. Y empecé a enamorarme del Señor, a apasionarme por Él. Y Él empezó a mostrarme que si yo había sido creada a imagen y semejanza de Dios, o sea, cómo me estaba comportando yo con Él, o sea, con las otras personas. Si me parecía verdaderamente a Él, lo estaba reflejando a Él en mi hogar, con mi esposo, con la familia, si yo lo estaba reflejando a Él. Y me di cuenta que mi carácter era opuesto al del Señor. Porque el Señor es amor y nosotros nos gusta la rencilla, el odio, el rencor. El Señor es paz y a nosotros nos gusta la discordia. El Señor es obediente, a nosotros nos gusta la desobediencia. El Señor es sometido porque se sometió al Padre, igual a la cruz. Nosotros no nos gusta ser sometidos al esposo, hacemos lo que nos parece. Entonces me empecé a dar cuenta, o sea, primero las cosas con las cuales, ¿por qué se había acabado? O sea, en lo que yo había fallado, lo que era de mi responsabilidad.
encuentro una palabra donde dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ir arma. Imagínense, yo como buena abogada nunca lo dejé hablar, siempre creía tener la razón. O sea, era difícil escuchar, me era muy difícil escuchar. ¿Por qué? Porque era más bien lo contrario a lo que le dice la palabra: pronta para oír y tarda para hablar. Yo era más bien lo contrario, o sea, pronta para hablar, no escuchaba. Entonces, cuando nosotros no sabemos escuchar, ¿qué pasa? Y somos muy rápidos para hablar, nosotros no vamos a pensar lo que vamos a decir. Y cuando nosotros no pensamos lo que vamos a decir, viene de usted y hiere a su esposa o hiere a su esposo. Y cuando queremos recoger las palabras, ya es demasiado tarde, porque nosotros empezamos a dañar el corazón de la otra persona. Entonces, nos damos cuenta también, nosotros nos casamos y nos casamos con una falsa expectativa. Queremos que la fuente de nuestra felicidad sea la otra pareja. Y resulta que yo debo ir a Dios porque Dios es la fuente del amor y la